Bendiciones a todos. Soy el pastor Pablo Barbarán y les doy la bienvenida a La Vida Hoy. En este podcast usted recibirá la palabra de Dios que es predicada y enseñada en cada uno de nuestros servicios semanales. Confiamos en nuestro Dios que éstas lo fortalecerán poderosamente. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy y ya entremos de lleno a la palabra de Dios. Hoy nos toca en esta serie hablar del poder del Espíritu Santo. Mire esto, hemos estado en esta serie hablando del poder de la alabanza, el poder de la adoración. La semana pasada hablamos acerca del poder de la palabra de Dios. Y por supuesto, no podemos pasar desapercibido el poder del Espíritu Santo. La Escritura nos enseña que este extraordinario poder cayó sobre los cristianos en Pentecostés. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, llenos del Espíritu Santo. Este poder, esta llenura vino sobre la iglesia y todos sus mensajeros para todos los desafíos que enfrentarían. Ahora quiero llamar su atención a que no solo el libro de los Hechos nos habla del poder del Espíritu, también las cartas del apóstol Pablo hablan del mismo extraordinario poder disponible para los cristianos. Por ejemplo, en Efesios 3:16, quiero que me acompañen allí. Pablo está orando por la iglesia en Éfeso y en su oración él, el apóstol, le está pidiendo a Dios que sus lectores, o sea, la iglesia, los cristianos en Éfeso, vivan una vida llena del poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios 3:16. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. Hello. Mire qué maravillosa es la oración de Pablo para los cristianos allí en Éfeso. Que él está diciendo, en otras palabras, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Y rápidamente les invito a que vayamos a los versículos 17 y en adelante para que veamos el efecto. Para que habite, dice allí, Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, escuche esto, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabe qué, querida iglesia?
llenarse del Espíritu del Señor, tener ese poder del Espíritu, significa que estamos plenamente, ¿qué cosa? Andando en su poder. Voy a explicarme un poquito más. Porque en el siguiente versículo de Efesios 3, o sea, el 20 y 21, dice de esta forma: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora miren la clave. Esto, según qué cosa, el poder que actúa en nosotros. ¿Qué sucede? A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. En otras palabras, si alguien me dice: pastor, resúmame lo que usted acaba de leer. En otras palabras, hay un extraordinario poder disponible para los creyentes. ¿Cuántos aquí somos creyentes? No parece. Pregunta al que está a tu lado: ¿eres un creyente? Pregúntaselo. Hay un poder extraordinario disponible para todos los creyentes. Un poder que puede hacer más de lo que ordinariamente pensamos o nos imaginamos. Ahora, cuando Dios en su soberanía derrama esta clase de poder sobre una iglesia, lo llamamos avivamiento. ¿Cuántos están familiarizados con la palabra avivamiento? Y el propósito de Dios al avivar a su iglesia, porque eso es lo que avivamiento es, aviva a su iglesia, es que nuestro testificar de Cristo, o sea, usted y yo estamos alumbrando de Cristo, tenga ¿qué? Más convicción, más coraje, más sabiduría y más efecto. Mire esto, de manera que Dios sea grandemente, ¿qué cosa? Glorificado. El hecho de que nuestro Padre Celestial aviva su iglesia es para su gloria. ¿Cuántos entendemos esto? Él aviva a su iglesia, aviva a sus hijos, aviva a los creyentes. ¿Para qué? Para que Él sea ¿qué? Glorificado. Y eso se manifiesta a través de cómo usted y yo testificamos, cómo usted y yo vivimos nuestra vida, cómo usted y yo alumbramos el mundo a través de todo lo que hacemos. Mire esto, que cuando más y más personas sean alcanzadas, más y más personas serán añadidas a la iglesia del Señor. Muchos creen que el Señor aviva su iglesia para que ese avivamiento se quede con nosotros. Si alguien piensa así, usted está muy lejos de la verdad bíblica. Porque el Señor despierta, aviva el fuego del don de Dios que esté en usted. ¿Se acuerdan la carta de Pablo a Timoteo? ¿Para qué? Para que usted y yo podamos testificar, manifestar lo que hay en nosotros. No me diga que usted está vivo espiritualmente y usted no testifica. ¿Los desperté o no los desperté? Don't even try to tell me something different. No trates de decirme algo completamente diferente. Porque cuando la iglesia está viva, es para alumbrar a otros de lo que hay en el interior de ese creyente, de ese hijo de Dios. Y a su nombre. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer?
Hello, ¿qué debemos de hacer? A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿qué debemos de hacer? ¿No cree que lo que debemos de hacer es desear más de su presencia? ¿No cree usted que debemos anhelar más de la presencia del Señor? Si hay algo que debemos de hacer es ¿qué cosa? Anhelar que continuamente, diariamente, ¿qué? Su presencia en nosotros. Yo no sé usted, pero yo quiero más de su presencia. Yo deseo más de su espíritu. Yo deseo ese poder que viene de Dios por su espíritu en mí. ¿Cuántos desean y anhelan lo mismo? Entonces la pregunta que resalta que es válida es ¿cómo llenarnos de su espíritu y vivir en plenitud? ¿Cómo? ¿Cómo podemos usted y yo vivir llenos de su espíritu? Porque una vez más, considero, deseo, quiero creer que todo hijo de Dios desea, ¿qué cosa? Llenarse de su espíritu. Hello. Hello. Ahora, eso solo lo sabe usted y lo sé yo. ¿Cuántos entendemos esto? Solo Dios sabe si usted y yo realmente lo deseamos. Ahora, yo no sé usted, cuando yo deseo algo, trabajo para obtenerlo. Porque entiendo que las cosas no vienen por sí solas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo llenarnos de su espíritu? ¿Cómo vivir llenos de su espíritu? ¿Qué tal si respondemos a esta pregunta y juntamente la analizamos paso por paso? Mire esto, Efesios capítulo 5, versículo 15 nos dice, vamos a ir paso por paso respondiendo y analizando esta pregunta, ¿cómo llenarnos de su espíritu? Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia, ¿qué dice allí? ¿Cómo andéis? No como necios, sino como, a ver, dígalo, no como necios, sino como sabios. Me encanta saber que aquí la palabra me está diciendo, nos está diciendo, tengan cuidado de cómo se comportan. La escritura aquí a través del apóstol Pablo nos está diciendo, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Hello. Ahora usted dirá, pastor, ¿dónde dice eso? Yo le acabo de leer el mismo versículo, pero en una traducción diferente, para que no piense que son mis palabras, sino son palabras que están en la escritura en una versión diferente a la que habitualmente usted y yo leemos en español, la cual es la Reina Valera del 60. Y me encanta hacer esto para que podamos entender a nuestro español más criollo, vamos a decirlo así, claramente lo que la palabra nos está diciendo. Mire esto. Tengan cuidado cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace. O sea, si yo deseo, si el Hijo de Dios desea llenarse de su espíritu, tiene ¿qué cosa? Tener cuidado de cómo se comporta. Hello. La Reina Valera dice, vivan con diligencia, o sea, ser diligentes. ¿Cuántos entendemos esto? O sea que tenemos que pensar bien como hijos de Dios lo que estamos haciendo. Hello. Hello. Ahora, vamos al versículo 17. Y el versículo 17 dice, Efesios 5, 17 dice, por tanto, ¿qué dice ahí? No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mira esto, nos dice,
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. En otras palabras, no sean tontos, sino traten de averiguar, escucha esto, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. ¿Hello? ¿Cuántos estamos entendiendo? Ahora, mi pregunta aquí es para usted y para mí. ¿Está usted haciendo lo que Dios quiere que usted haga? Hello. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Porque al no hacerlo, estamos, ¿qué cosa? Siendo insensatos. No te molestes, mi hermano, mi hermana. Usted que me ve por las redes sociales, no se incomode, no apague su televisor o su computadora, que esta palabra también es para usted. Hello. Escuche, no sean tontos y no traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Amados, la pregunta fue: ¿cómo debo de vivir una vida llena del Espíritu? ¿Cómo puedo yo llenarme del Espíritu? Porque el poder del Espíritu es un poder que está accesible y es dado ¿a quién? A todos sus hijos, a los hijos del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el versículo 18 continúa y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué cosa? Sed llenos del Espíritu. ¡Wow! Para buen entendedor, no se emborrachen, pues perderán, ¿qué cosa? El control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Gloria a Dios. Hello. ¿Ya su nombre? Uy, ya su nombre. La palabra del Señor nos está pidiendo ser, ¿qué cosa? Sabios. O sea, que usted y yo, los hijos del Señor, debemos de aplicar sabiduría. El necio más grande, la persona no sabia, es la persona que se embriaga. Hello. Por otro lado, la persona sabia es la que hace la voluntad de Dios, la que es llena del Espíritu. Escuchen bien, lo voy a repetir una vez más. El cristiano sabio es la que es llena del Espíritu. Hello. ¿Cuántos entienden esto? El cristiano sabio es el que está lleno del Espíritu. Como puede ver, es la voluntad de Dios que su iglesia sea llena del Espíritu. Es su voluntad, querido hermano, es su voluntad, querida hermana. Y el que busca llenarse de su espíritu, la Escritura nos enseña, es sabio. ¿Cuántos dicen amén? Lo contrario es ser ¿qué? Torpe. Es ser ¿qué? Necio. ¿Cuántos entendemos esto? Hermanos, permítame decirle que Pablo sabe que el mundo es un mundo de embriaguez. Nos mareamos por las cosas que el mundo ofrece, ¿sí o no? Hello. Nos mareamos, nos embriagamos, nos emborrachamos con las cosas que que el mundo ofrece. Hello. Siempre me gusta ver la connotación bíblica de maneras diferentes. ¿Ha notado que donde quiera que se promueve el alcohol,
donde quiere que haya un comercial por una bebida alcohólica, cualquiera que sea, nunca colocan a un borracho que esté babeando. Hello. Imagínense que pongan a un borracho en una avenida, en una calle, que está ahí con su botella todo y presentando, ¿qué cosa? La botella de alcohol, cualquiera que sea. Imagínense. Pero nunca la presentan de esa forma. ¿Cuántos dicen amén? Pablo está diciendo: no se embriaguen, no se mareen, no se emborrachen por los problemas. Escuche esto, atienda esto, amado hermano. Por los problemas, sus consecuencias, o en los problemas, o sea, aquellos que les encanta buscar la solución por sí solos. Hello. Si no, sean, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu. No sé si usted acaba de entender lo que le acabo de decir. Lo voy a repetir por si acaso. Pablo está diciendo: no se embriaguen, no se emborrachen, no se mareen por las cosas que el mundo ofrece, por las cosas que el mundo hace. Muchas de las cosas por las cuales nos mareamos, después nos meten en problemas. Y en ese momento, en ese tiempo de problemas, estamos tan mareados que empezamos ¿a qué? A concentrarnos en sus soluciones. La palabra del Señor dice: no se embriaguen, más bien, ¿qué cosa? Sean llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque al estar siendo llenos del Espíritu, ya no soy un necio, no soy un insensato, sino soy, ¿qué cosa? Un sabio. Que si estoy en alguna circunstancia difícil, en algún tipo de problema, lo que tengo en mi ser, que es el Espíritu del Señor, a quien busco y con quien me lleno cada día, ¿qué cosa? Me da sabiduría en medio de los problemas, me da sabiduría en medio de las circunstancias, porque Él es el quien me da la solución. ¿Cuántos están entendiendo? Pero ¿qué pasa? Cuando hay problemas, muchos descansan en el alcohol. Por eso es que Pablo usa esta figura muy exacta. Se emborrachan, ¿para qué cosa? Para a lo mejor olvidarse de los problemas. En el sentido de que si usted está buscando gozo, está buscando solución a sus problemas, está buscando consuelo, no lo busque en el fondo de la botella o lo que el mundo ofrece. Búsquelo en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea su recurso. ¿Por qué? Porque por el Espíritu Santo en nosotros es que usted y yo tenemos poder. Yo no sé si usted no solo esté escuchando, sino esté entendiendo. Porque déjeme decirle, un cristiano sin poder, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer un cristiano sin poder? Hello. Alguien dirá, ¿cómo? Ok, pastor, ¿cómo? Ok, ¿cómo logro esto? ¿Cómo puedo llegar a esto? Está bien, entiendo
que a lo mejor por muchas circunstancias me he mareado, me he embriagado con las cosas que el mundo ofrece, etcétera, etcétera, o estoy en medio de circunstancias difíciles y no sé cómo salir de ellas. ¿Cómo puedo pasar de haber sido alguien insensato, alguien no diligente en mi vida cristiana, y ahora yo poder, ¿sabe qué? Decir: Señor, yo quiero más de tu presencia. ¿Cómo puedo lograr? ¿Cómo? ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo que me encanta es que cada vez que el apóstol Pablo hace o provoca que usted y yo nos preguntemos el cómo, él también siempre da la respuesta. Y mire, vámonos al mismo capítulo de Efesios 5, pero ahora el versículo 19. Mire lo que dice el versículo 19. ¿Cómo? Si usted se pregunta, ¿cómo puedo lograr esto? Mire, hablando entre vosotros, ¿qué dice ahí? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Solamente 2 o 3 están diciendo amén. Lo demás es como que estoy hablando en chino. Hello. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Se acuerda la primera parte de esta serie? ¿Cuál? ¿Se acuerdan de qué hablamos? Hablamos acerca del poder de la alabanza y la adoración. O sea que si usted y yo, amado hermano, deseamos, ¿qué cosa? Vivir una vida llena del Espíritu, en el Espíritu debe de haber en nosotros constante, ¿qué? Alabanza y adoración. Mire lo que dice ahí: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hello. O sea, que si estás en un lugar como este lugar, puedes hacerlo de una manera externa. Pero si estás en un lugar donde no puedes hacerlo de una manera externa, tu alabanza y tu adoración puede seguir continua. ¿A dónde? En lo más profundo de tu ser. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta porque aquí el apóstol está diciendo: cuando se reúnan, canten salmos, canten himnos y canciones espirituales, alaben a Dios, el Padre de todo corazón. ¿Te das cuenta que el poder que tiene la alabanza y la oración? Si hay algo que el enemigo ha sabido hacer contra la iglesia, es que la iglesia busque, ¿qué cosa? Sus propias salidas. Y cuando hablamos de iglesia, ¿estamos hablando de quién? Dile al que está a tu lado: está hablando de ti, está hablando de mí. Díseselo. El enemigo ha sabido, de alguna forma, engañarnos para que usted y yo busquemos que nuestras propias salidas, para que busquemos nuestras propias soluciones a nuestras circunstancias. Pero iglesia linda, estoy aquí para decirle: llénate de su espíritu y tendrás poder para decirle a eso que te preocupa: tú no puedes conmigo. Aquello que te entristece, no puedes conmigo. A esas cosas que te molestan, no puedes conmigo. A aquellas cosas que te quieren robar la paz, te quieren robar la seguridad, te quieren robar la tranquilidad, no puedes conmigo. Cuando alguien pronuncia, cuando alguien, un hijo del Señor, hace tales afirmaciones, no es por mera repetición, es por la convicción que hay en ¿quién? En Cristo Jesús. Mire, ¿por qué puedo hacer afirmaciones como esta? ¿Por qué un hijo de Dios como los que estamos aquí podemos hacer afirmaciones como esta? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. Y es por ello que usted y yo tenemos poder. Y podemos decirle al desánimo: fuera. Podemos decirle a la enfermedad: fuera. Podemos decirle a la borrachera: fuera. Puede decirle a todas aquellas cosas que te están mareando: fuera, en el nombre de Jesús.
En vez de llorar, en vez de gemir, cantemos salmos, alabemos a nuestro Padre. Pero hay algo que me encanta cuando uno está buscando la llenura del Espíritu del Señor. Hay algo más allí. Efesios 5:20. ¿Qué dice Efesios 5:20? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, aquí el apóstol está diciendo, denle gracias siempre por todo, en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir todo esto? Mira, cuando hay alabanza y adoración, hay también oración. Hello, y a su nombre. Cuando alguien dice que adora, debe ser una persona que ora. Hello. Hello, y a su nombre. No parece, y a su nombre. En oración debemos, ¿qué cosa? Darle gracias por todo. Aunque hay cosas que no las comprendamos usted y yo en su totalidad, nuestra oración debe ser continua. Señor, yo sé que en tus manos estoy seguro. Hello. Iglesia del Señor, yo sé que todo hijo de Él anhela ¿qué? Llenarse de su presencia. Todos de alguna forma. ¿Cuántos pueden decir yo quiero más de su presencia? ¿Cuántos pueden decir yo quiero más de su espíritu? ¿Cuántos en este lugar pueden decir yo deseo llenarme de su espíritu? Uy. Pues si tú lo anhelas, si tú lo deseas, y quiero creer que tú lo deseas, que tú lo anhelas, tenemos que ser sabios. Tenemos que ver cómo estamos comportándonos. Hello. Tenemos que pedirle al Señor en oración: Señor, te doy gracias por todo. Te doy gracias por todo, Señor. Por lo que tengo y por lo que no tengo. Porque aunque hay cosas que no entiendo. Yo me acuerdo, amados hermanos, tengo un par de minutos, cuando llegamos del Perú aquí a Estados Unidos. Mis padres lo habían dejado todo, hermanos. Todo. Lo dejaron todo por nosotros, sus hijos. Lo entendemos. Lo venimos a entender unos añitos después de estar aquí. En una manera ya clara y precisa. Mis padres lo dejaron todo. Un ministerio súper reconocido en el Perú. Líder nacional en las asambleas de Dios, donde ellos siempre han ministrado. Y después de un tiempo lo dejaron. Hello. Y cuando llegamos aquí, empezamos a entender, wow, ¿y por qué? Poco a poco. Hasta en un momento nosotros estábamos como que enflaqueciendo más de la cuenta. ¿Por qué? Porque extrañábamos. Imagínense. ¿Quién no extraña a su patria, sí o no? A ver, pregúntale que está a tu lado. ¿Extrañas? Si te dice que no, pues gloria al Señor. Pero si te dice que sí, entiéndele, compréndele. ¿Amén o no amén? Ay, no, pastor, yo soy ya de la United States. Bueno, ay, gloria al Señor.
Pero empezamos a extrañar y empezamos y se mostraba el hecho de que estar en nuevos lugares, en nuevas tierras, etcétera, etcétera, el cambio y afectaba, se notaba el efecto de la distancia. Hasta que recuerdo que nuestro padre nos sienta y nos dice: ok, si van a estar ustedes así, nos regresamos ahora mismo. La pregunta era: ¿a dónde regresamos? Porque ya habían vendido todo. ¿A dónde llegamos? Así que empezamos a ¿qué? Mira. Empezamos a valorar el sacrificio de nuestros padres. Y empezamos a ¿qué? Wow, bueno, hay que trabajar, hay que darle duro. Hay que darle duro, hay que darle duro. Oh, amado hermano, hasta que empezamos a emborracharnos. Ah, pastor, usted era borracho, requete borracho, hermano. Empecé a emborracharme. Algunos están diciendo: yo lo sabía. No, déjame contarte qué significa eso. Empecé a embriagarme con lo que el mundo ofrece. Hello. Porque pues empecé a entender que mis dolarcitos del trabajo pues tenían poder adquisitivo. ¿Cuándo se entiende lo que estoy diciendo? Y empecé a ¿qué cosa? A marearme con las cosas. Alguien estará, ya estoy sintiendo en mi corazón que alguien está diciendo: el día que yo vine al templo, Santo Padre. Es que Dios desea que escuches esto, querido hermano. Por algo lo hace siempre el Señor. ¿Y sabe qué? Oh, hermano, empecé. Me gusta esto. Yo siempre lo testifico, pero algunos a veces no me lo creen. Pero los que me conocieron en aquellos años, estoy hablando del 80 vinimos aquí el 87, creo aproximadamente, ¿verdad, papá, mamá? 87, 3 años, 90, como el 93, por ahí, más o menos. Empecé como a tener poder adquisitivo. Y empecé, hermano, para acá, por allá, para acá, por allá. Me emborraché. Mire, yo nunca me he emborrachado con alcohol, pero me he emborrachado con otras cosas que el mundo ofrece. ¿Aló? Y después de la borrachera vino la realidad. ¿Cuántos saben que los que han pasado por la borrachera de algún tipo, aleluya, se dan cuenta de que pues que pasa el efecto durante la borrachera? Para hacerles corta la historia, me encontré en unas circunstancias donde empezaba a buscar mis propias soluciones. Y cuanto más soluciones encontraba, más fondo del problema me metía. ¿A dónde voy con todo esto? Hay que ser sabios. Hay que ser diligentes. Y como hemos leído en la Escritura, ser sabios, ser diligentes en las cosas que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, es de sabios. Hello. Porque así, amado hermano, llegamos a entender y comprender que en medio de todas las circunstancias difíciles en las que podamos habernos metido, el Hijo del Señor tiene que el poder del Espíritu Santo. ¿Qué se manifiesta? ¿Qué se muestra? Cuando usted y yo vivimos la vida sabiamente. ¿Y cómo contrarrestamos? ¿Cómo nos mantenemos llenando del Espíritu del Señor? Alabando a papá con todas las fuerzas.
Hubo momentos, amado hermano, en que tan embriagado estaba por las circunstancias a mis alrededores, que cuando llegaba a la casa del Señor, lo que menos tenía era deseos de ¿qué? De alabar su nombre, de cantarle al Señor. ¿Por qué? Porque estaba más concentrado, preocupado en las cosas aquellas que tengo que arreglar, que tengo que solucionar para mantener, ¿qué cosa? Lo que pueda haber estado haciendo. Hasta que comprendo y digo: Señor, Padre de la gloria, vengo a tu casa ¿qué? A adorarte y exaltarte. ¿Sabes por qué? Porque la alabanza y la adoración, hermanos, es un poder tan poderoso, profundo y maravilloso, que rompe ¿qué cosa? Toda muralla, toda cadena que nos mantiene atados a las circunstancias de la vida. Hello. Que te mantiene atado. Pero qué lindo es que juntamente con la alabanza y la oración, tú y yo lo hacemos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la semana pasada? Porque también tenemos el poder de la palabra del Señor. Toda alabanza, toda adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. La iglesia del Señor, los hijos del Señor, adoramos en verdad porque conocemos ¿qué cosa? Su palabra maravillosa. Y al conocer su palabra maravillosa, usted y yo podemos orar al Señor como debemos de orar. ¿Se acuerda que la palabra dice: no recibimos porque no sabemos cómo pedir? Hello. Hasta que el Señor empieza a manifestarse. Entonces, la pregunta final es: ¿cómo sé que estoy llenando mi vida de su espíritu? ¿Cómo lo sé? Pues la Biblia nos responde: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Di conmigo: mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando usted y yo nos estamos llenando de su espíritu, siempre hay fruto. Hay fruto de la labor del espíritu en nuestras vidas. Yo siempre, amado hermano, de alguna manera, cuando me dicen: mira esto, mira lo otro, le digo: tranquilo, vamos a ver el fruto de su vida. Tranquilo. Porque por sus frutos, dice la Escritura, los conoceréis. Hello. ¿Cuántos han conocido personas bien renegonas de alguna manera? Que la primera impresión que les ha dado que es bien renegona. Hello. Algunos dirán: yo conozco y se llama Pablo Barbarán. Aleluya. Pero ¿cuántos se han dado cuenta que conforme usted conoce a esa persona, usted se da cuenta que esa persona tiene su corazoncito? Hello. Usted y yo decimos: mira, este no era como yo creía que era. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted está viendo que en ese Hijo del Señor, fruto del Espíritu. Si bien es cierto, Él sigue trabajando en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Cuántos podemos decir: Él sigue trabajando en mi vida? A ver, ¿cuántos pueden levantar su mano y decir conmigo: Él sigue trabajando en mi vida? Pastor, Él sigue trabajando en la suya. ¿Cómo no te imaginas, hermano? ¿Cómo no te imaginas? Y cómo duele cuando Él arregla las cosas, ¿sí o no? ¿Verdad, sí o no? Él arregla. ¿Sabe por qué? Porque las impurezas se tienen que quemar. Y quien las quema es el fuego de su espíritu. Y cuando el espíritu quema, duele. Dile que está a tu lado: duele. Porque duele dejar lo que tenemos que dejar para que su espíritu se manifiesta en nosotros.
Hay que dejar muchas cosas. Hay sacrificios que tenemos que hacer, iglesia. Hay sacrificios que tenemos que hacer si deseamos, ¿qué cosa? Llenarlo de su presencia. Por darte un ejemplo así rapidito nomás. Cuando hay ayuno, ¿qué sacrificio tenemos que hacer? El no comer, amén o no amén. Alguna vez me preguntó, pastor, yo puedo hacer ayuno comiendo, pero estoy en comunión. Algunos me dicen, pastor, yo voy a hacer ayuno de redes sociales. Más fácil te va a ser, ¿sabes qué? Abstente de comida que de las redes sociales, porque no vas a poder ayunar de las redes sociales. Porque las redes sociales han venido a convertirse ahora en una adicción. Ya no una necesidad, una adicción. Y la única forma de ayunar de las redes sociales es sabiendo ayunar sin alimento. Porque cuando entiendas el sacrificio, porque hermanos, no comer es un sacrificio, ¿sí o no? A ver, pregúntale al que está al lado, porque el que está a tu lado come bastante. Aleluya. Ayunar es un sacrificio. Cuando vamos a hacer vigilia de oración, ¿qué sacrificamos? Se dan cuenta que todo aquello que es bendición requiere sacrificio. Mira, escucha, dale esa palma al Señor. Toda bendición de papá requiere sacrificio. Dios entregó a su Hijo para que tú y yo tengamos la salvación. Dios entregó a su Hijo y puso en cada uno de nosotros, en el momento, en el instante de la salvación y de ahí en adelante, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, sus hijos. Y requiere que usted y yo nos llenemos, o sea, vivamos sabiamente. Que en medio de los problemas glorifiquemos al Señor, exaltemos al Señor, leamos su palabra, oremos, adoremos a papá con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y así continuamente usted y yo estaremos, ¿qué cosa? Dando fruto. ¿Fruto de qué? De que el Espíritu del Señor está en nosotros. Resumiendo entonces, ser lleno del Espíritu Santo significa que el creyente está sometido a la dirección del Espíritu Santo. Por lo tanto, te invito a que busques el poder del Espíritu Santo. Desde el fondo de mi corazón le agradezco por su atención y le animo a seguir adelante y victorioso. Recuerde siempre que Dios es fiel. Si desea conocer más de nuestro ministerio, la dirección en la internet es www.lavidahoy.org. Soy el pastor Pablo y me despido de usted hasta la próxima emisión de La Vida Hoy. Que Dios los bendiga a todos.